Vamos a compartir un texto en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, verso del 11 al 19. Es un pasaje muy conocido que lo acabo de compartir, no tiene mucho, pero con diferente tema. Así que si alguien dice ya me lo sé de memoria, gloria a Dios, y lo comparte en Omoa el día miércoles, ¿verdad? Así es que si alguien ya se sabe el tema, pues ahí me ayuda a compartirlo el día miércoles allá en Omoa. Gloria a Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 17, verso del 11 al 19. San Lucas 17. San Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia poniendo mi vida en tus manos. Te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo me guíes en esta enseñanza. Que sean tus palabras en mi mente y en mi corazón y que sirvan para edificación en la vida de cada uno de los presentes y de quienes, Señor, van a escuchar este mensaje en sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Voy a compartir el tema, la finalidad de los milagros. La finalidad de los milagros. Cuando Jesús inició su ministerio, Él se dio a conocer a través de los milagros. Aunque Satanás quería la primicia de sus milagros, cuando lo tentó 3 veces, fue hasta que Dios quiso, a través de sus planes y propósitos, que Jesús se diese a conocer por medio de un milagro familiar, es decir, durante las bodas de Canaán, cuando convirtió el agua en vino, ¿verdad? Un pasaje conocido. Fue un milagro que Él realizó, podemos decir, en medio de sus familias. Casi todo el ministerio de Jesús fue a través de milagros. Cuando Jesús envió a sus discípulos, envió 12, después envió a los 70 de 2 en 2, los envió con poder y autoridad para hacer milagros. Y la iglesia hoy en día sigue haciendo las señales que Jesús realizó. Es decir, hoy en día, de igual manera, seguimos predicando el Evangelio y orando por los enfermos, orando, ¿verdad?, por las necesidades, y Dios es el que hace el milagro a través de su Espíritu Santo, que es el que está con la iglesia desde el momento del día de Pentecostés. En este pasaje tan lindo y tan precioso, me gusta muchísimo. Y de un solo pasaje podemos nosotros extraer, ¿verdad?, muchos mensajes.
de un texto bíblico, Dios nos puede hablar de una manera, nos puede hablar y darnos diferentes mensajes. En este pasaje, que ya no lo sabemos de memoria, es tan precioso porque en aquellos tiempos, al igual que hoy en día hay enfermedades incurables, en aquellos tiempos la lepra era una enfermedad incurable. Además de incurable, era contagiosa. Encontramos que salieron estos 10 hombres enfermos de lepra, salieron de su lugar de refugio. No digo de sus casas, porque ellos no estaban en sus casas. Desde el preciso momento que la persona era infectada, automáticamente era enviada a un campamento de leprosos. En el campamento ellos tenían que esperar hasta que fuesen sanados. Hasta que Dios los sanara, ellos podían regresar a la ciudad. Pero no regresaban de manera directa, sino que cuando ellos ya veían que la lepra había desaparecido, ellos tenían que ir no de manera directa con sus familias, sino de manera directa con el sumo sacerdote o con los sacerdotes. Pero estos hombres, que supongo que no nacieron leprosos y que la lepra no les llegó desde niños, sino que la lepra en aquellos tiempos era un castigo de Dios. La lepra llegaba como consecuencia del pecado. Entonces las personas con lepra posiblemente ya eran adultos cuando les llegó la lepra. Por lo tanto, estos hombres eran conocedores de la palabra, conocían muy bien las escrituras. O sea, ¿por qué les digo que conocían las escrituras? Porque sabían que quien estaba de camino, quien iba pasando por esos poblados, era el Mesías, que no era un profeta cualquiera, porque ellos no llegaron a que orara por ellos Juan el Bautista. Juan el Bautista inició antes que Jesús. Él inició el ministerio antes que Jesús iniciara. Pero los leprosos no llegaron para que los sanara Juan el Bautista, sino que llegaron a que los sanara Jesús. ¿Por qué? Porque tenían conocimiento de las Escrituras. El conocimiento que nosotros obtenemos de las Escrituras es muy importante, porque a través de la palabra viene la fe. A través del conocimiento viene la fe en Cristo Jesús. Una persona que se dedique, mientras trabaja, se dedique a escuchar, ¿verdad?, sermones en la radio, en el celular, en las redes, la persona se va a ir edificando, va a ir aprendiendo. Los que tenemos el tiempo para poder leer la Biblia y darnos un momento, pues es bueno, ¿verdad?, que nosotros nos dediquemos a estudiar, a escudriñar las Escrituras, a analizarlas. Pero si usted mientras trabaja en el hogar, ¿verdad?, las hermanas, mientras cocinan, mientras lavan, pueden estar, ¿verdad?, escuchando los sermones y van a ir aprendiendo a través del oír. Y luego van a ir creciendo en fe cada día. Estos 10 leprosos tenían conocimiento acerca del Mesías que vendría, acerca de que Cristo encarnaría, que Dios tomaría forma humana y vendría a la tierra haciendo milagros y prodigios. Ellos salieron del campamento y fueron al encuentro con Jesús. Se indagaron bien por qué camino Jesús iba pasando y le salieron al encuentro de estos 10 leprosos. Y nos dice que desde lejos le gritaron a Jesús. Desde lejos le gritaron. ¿Por qué? Porque eran leprosos. No podían acercarse. La ley les prohibía que se acercaran
un leproso a una persona que estuviera sana. Tenían que usar una vestimenta especial que los distinguiera y tenían que estar cubiertos completamente. Nada más le hacían unos para que los ojos, ¿verdad?, tuvieran la visibilidad, y de ahí todos cubiertos. Esto de que ellos se pararon desde lejos y le gritaron a Jesús, en nuestros tiempos podemos ser la aplicación. En nuestros tiempos significa que cuando una persona no conoce a Jesús, le grita desde lejos, ¿no? Cuando una persona no tiene confianza con Jesús, le grita desde lejos. ¿Qué significa gritarle a Jesús desde lejos, verdad? Cuando una persona no se atreve a orarle directamente a Jesús. Cuando una persona tiene miedo, dirá, bueno, me va a contestar, no me va a contestar. Y pues desde lejos, ¿verdad? A través de intermediarios o terceras personas. Pero cuando usted y yo ya somos de confianza, ya somos de la familia de Cristo, ya somos hijos de Dios, ya somos herederos del reino de Dios, tenemos esa confianza con Jesús y tenemos una intimidad en la oración. Platicamos, ¿verdad?, con Jesús, le pedimos a Dios en el nombre de Cristo, pero ya con una confianza y con una seguridad de que Él nos oye y nos contesta. Nos dice también este pasaje, ¿verdad?, que yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Vea que le dan el título de maestro. Y en aquellos tiempos los maestros eran los que estaban, ¿verdad?, en el templo de Jerusalén, los maestros de la ley. En el momento que los leprosos le dan el título de maestro, están reconociendo que Jesús está a la altura, que tiene un nivel de conocimiento alto y que es el Hijo de Dios encarnado y que además tiene el poder para sanarlos, porque ¿a quién le van a pedir misericordia? Sino a aquel que puede darle. La misericordia es un recurso que una persona usa cuando no tiene derecho de pedir. Si una persona está lejos de Dios, separado de Dios o en pecado, no tiene derecho de pedir a Dios. Así que recurre a la misericordia. Y dice, Señor, no merezco que me sanes, Señor, no tengo el derecho. No me lo merezco porque mis actos merecen el castigo que estoy pasando, pero ten misericordia de mí y sánanos. Entonces los leprosos piden misericordia para que la lepra, que era incurable, Jesús podía curarla solamente si estaba en su voluntad. Sigue diciendo el versículo 14, cuando Él los vio, o sea, cuando Jesús los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Id y mostraos a los sacerdotes. Es decir, vayan con los sacerdotes y muéstrense para que ellos den el visto bueno, para que ellos lo revisen y lo reintegren. En Levíticos capítulo 13, versículos del 1 al 6, sin perder este pasaje de San Lucas, en Levíticos podemos encontrar el mandato acerca de los leprosos. El Levítico forma parte de los 5 libros de la ley, o como se conoce también como Pentateuco, o como lo conocen los judíos como la Torá. Levíticos 13 del 1 al 6. Este mandamiento que Dios le dio
a Moisés que lo escribiese y que forma parte de la ley. Entonces, tenían que estar en obediencia. Jesús tenía que respetar, ¿verdad?, la ley. Y por eso les mandó que se mostrase. Dice así, Levíticos 13, del 1 al 6. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote lo reconocerá y lo declarará inmundo. Si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Entonces, por este motivo, Jesús, para no contradecir la ley, Jesús le dice: vayan y muéstrense con los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que revisarlos conforme a la ley y ver que ya no tenían lepra, y entonces los iban a declarar limpios para que se reintegraran en la ciudad con sus familias. Ese era el procedimiento que tenía que seguir un leproso. Pero vemos que con Jesús se rompe el protocolo, porque estos 10 leprosos actuaron primero. Si hubieran actuado en la carne, no hubiesen ido a presentarse. Si ellos hubieran sido personas rebeldes, hubieran dicho a Jesús: pues ¿cómo vamos a ir si estamos con lepra? Primero sánanos y luego vamos, ¿verdad? Porque pues me quieres mandar a que vaya con los sacerdotes si todavía tenemos lepra. Y le he dicho: bueno, primero nos da la sanidad y después vamos a ir para que nos den el visto bueno, ¿no? Pero enfermos, es lógico que nos van a ver las llagas, tenemos lepra y nos van a mandar al campamento, ¿no? Pero me sorprende la fe de los hombres leprosos. Me sorprende la fe porque ellos obedecen a Jesús, es decir, le creyeron, tenían conocimiento de las Escrituras, sabían que era Dios encarnado y que podía hacer milagros y que podía darles la sanidad de lepra. Por eso obedecieron, porque dice en el versículo, en ese mismo versículo 14, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Qué significa esto? Que ellos, aún estando con lepra, obedecieron. Aún estando con la lepra, iban a buscar a los sacerdotes. La obediencia es muy importante. La fe juega un papel muy interesante. Si usted tiene fe y usted es obediente,
no va a tener problemas con Dios. Pero si usted reniega por cualquier cosa, si cualquier acontecimiento le echa la culpa a Dios, entonces va a tener problemas. ¿Por qué? ¿Va? Porque Dios quiere que usted y yo tengamos fe. Dice también, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Vea la reacción. Cuando somos agradecidos con Dios, le damos la gloria y la honra a Dios. Claro, cuando nosotros recibimos un milagro, nosotros debemos de dar gracias a Dios, debemos de glorificar a Dios, debemos de exaltar el nombre de Dios. Cuando una persona tiene necesidad, pero le pide a Jesús, le piden a la Guadalupe, le pide a San Simón, le pide a San Pedro, le pide a los miles, ¿verdad?, de santos que existen, Dios no actúa, porque las veces que Dios ha actuado y ha hecho el milagro, nunca le dan la gloria a Dios, nunca reconocen que fue Cristo quien los sanó. O sea, la gente dice, es que me sanó San San el otro, ¿verdad? Es que la Virgencita me hizo el milagro, es que San Simón me sanó, y la gente no reconoce. Por eso, en la mayoría de ocasiones, la gente pide y Dios, ¿verdad?, no le responde. ¿Por qué? Porque no reconocen cuando Cristo, ¿verdad?, los sana. Le dan la gloria y la honra a los muñecos y a Dios lo dejan a un lado. Pero este hombre regresó para glorificar a Dios, regresó exaltando el nombre de Dios. Imagínense que va el grupo de 10 leprosos y que de repente se miran y dicen, ya no hay lepra. 9 de ellos continuaron su camino, se fueron hasta donde estaban los sacerdotes. Pero uno de ellos, al ver que había sanado, empezó a glorificar a Dios y viene de regreso. Viene para agradecer a quien lo había sanado. Dice, verso 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. De los 10 leprosos, imagino que 9 eran judíos. Los judíos eran celosos de la ley. Los judíos obedecían la ley al pie de la letra. Y despegar a un judío de la ley era muy difícil. Es como el día de hoy, ¿verdad? Cuando una persona todavía no tiene espíritu de religiosidad, es fácil de que la persona abra su corazón y reciba a Cristo. Pero cuando una persona es religiosa, muy difícil que las personas religiosas se arrepientan y reconozcan a Cristo. Y eso viene desde los tiempos de Jesús. Entonces, uno de ellos, ¿por qué? Porque el samaritano no era religioso. El samaritano era una persona que no pertenecía al grupo, ¿verdad?, de los judíos. Ellos habían sido rechazados, habían sido expulsados y eran menospreciados. Entonces ellos no formaban parte de la élite de religiosos. Por lo tanto, como no tenía espíritu de religiosidad, fácilmente abrió su corazón, exaltando el nombre de Dios y dándole gracias a Jesús que le había sanado. Y vean la reacción de Jesús. Verso 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están?
no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vea lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros. Jesús dice, ¿acaso no eran 10 los hombres que fueron sanados? ¿Y dónde están los 9? ¿Por qué Jesús hace la pregunta y dice, ¿dónde están los 9? Porque Jesús tiene un propósito de hacer milagros en la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito, librarnos de la esclavitud y traernos a su reino, traernos a sus pies, traernos para que seamos sus discípulos, traernos para que seamos sus seguidores. O sea, Jesús quiere que cada persona que sea sanada, que sea limpiada, que sea liberada, cada persona que no regrese al mundo de pecado, que no regrese de nueva cuenta al mundo de perdición, sino que la persona sea parte del pecado y viva en santidad, que la persona se santifique cada día para Cristo. De los seguidores de Jesús, cuando Jesús resucita, ¿verdad? En la Biblia nos dice que llegaron al sepulcro las 3 Marías, ¿verdad? La mamá y 2. Entonces, esas mujeres, esas 2 mujeres o esas 2 Marías, son de las que habían recibido milagros. Una, ¿verdad?, era la hermana de Marta, y la otra, creemos que era María Magdalena, de la cual habían sido expulsados 7 demonios. Entonces, las gentes que seguían a Jesús son las que Jesús había libertado, son las que Jesús había sanado. Entonces, en agradecimiento, ellas, ¿verdad?, seguían y servían a Jesús. Hoy en día, nosotros, ¿verdad?, a Jesús no lo tenemos en carne y sangre, o sea, no lo podemos palpar. Si usted lee en Mateo 28, de donde estamos, regrésese unas 20 hojas hacia atrás. Evangelio de San Mateo, capítulo 28. Vea la promesa de Jesús. 28:20, o sea, el último versículo del Evangelio de San Mateo. Dice, San Mateo 28, verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La promesa de Jesús es que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el final de los tiempos. Él está con nosotros, pero no está en forma palpable. Nosotros no podemos, ¿verdad?, tocar a Jesús, no lo podemos palparlo. ¿Por qué? Porque Él está presente, pero en espíritu. Y su cuerpo fue glorificado y es capaz de traspasar las paredes. Pero no lo podemos palpar, solamente cuando Él así lo quiere, es que lo podemos palpar, ¿verdad? En el caso de Tomás, cuando Jesús se apareció a los 10 discípulos, cuando ya había resucitado, Tomás no estaba presente. Cuando Tomás se unió al grupo, le dijeron, el Señor ha estado con nosotros, hemos visto al Señor y estuvo entre nosotros. Tomás dijo, no lo creo, ¿no? Solamente que yo lo vea y toque sus heridas y vea donde los clavos le traspasaron y meta mi dedo en su costado donde le traspasó la lanza, lo voy a creer.
Dice la Escritura que 8 días después, a puerta cerrada, Jesús aparecía en medio de ellos. Y en ese momento, ¿verdad? Le dice, Tomás, aquí estoy, ¿verdad? Aquí está mi costado, aquí está mi herida, mete tu dedo, ¿verdad? Y Tomás, ¿verdad? Le dice, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque vistes, has creído. Bienaventurados son todos aquellos que creen sin ver. Entonces nosotros, aunque no lo podemos ver solamente en visiones, solamente en determinados momentos, cuando Dios así lo quiere, a determinadas personas se le puede revelar en sueños o en visiones, ¿verdad? Que Dios tenga un propósito. ¿Por qué? Porque Dios no va a hacer nada al aire o al azar. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Cuando Cristo se muestra a alguien es con un propósito. Entonces, todo es con propósito. El milagro tiene el propósito de libertar a la persona para que siga a Cristo, no para que se vaya, ¿verdad?, al mundo. En este pasaje, entonces vemos de qué manera Jesús promete que estaría con nosotros, pero nosotros le seguimos por fe. Aunque no podamos tocar su cuerpo, aunque no le podamos dar un abrazo, Él está con nosotros. Todos los días, de día y de noche, nos guarda, nos cuida, nos protege. Cuando nosotros oramos con Él, cuando le pedimos de una manera cariñosa, cuando le hablamos en intimidad, como si estuviera, ¿verdad?, viéndolo. Imagínese, usted dice, lo veo, y aunque no lo veo, usted dice, yo sé que Él está aquí. Y le dice, Señor, tengo esta necesidad. Señor, ayúdame con este problema. Padre, suple esta necesidad que tengo. Lo que usted tiene, lo que usted desea, lo que usted necesita, se lo pide a Jesús, platica con Él y Él está presente y le oye. Pero se requiere tener ese conocimiento, esta seguridad y pedir con fe. Porque dice Hebreos capítulo 11, verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que cada cosa que usted haga, hágala con fe, creyendo que Dios le oye y le responde. Concluyo con esto. Jesucristo quiere que todos los que hemos recibido un milagro, siempre le glorifiquemos, siempre vengamos a sus pies y siempre le demos la gloria a Dios. El Señor Jesús nos ha sanado, no para que sigamos, ¿verdad?, en el pecado, no para que volvamos a pecar, sino para que seamos sus discípulos. Así, a una persona, Dios la sana, por ejemplo, de SIDA, ¿verdad? Y la persona al sanar, ¿verdad?, cree que es para que vuelva a pecar, ¿verdad? No. Dios quiere que la persona se aparte del pecado y que ahora le sirva a Cristo. Si hemos sanado, ¿verdad?, de cáncer, si las personas que fuman, ¿verdad?, si Dios las sana de los pulmones, no es para que sigan inhalando droga, no es para que sigan fumando droga ni tabaco, sino para que en esta nueva vida, en esta nueva oportunidad, le sirvan a Cristo. Si Dios los sana, ¿verdad?, de los vicios, de cirrosis, de drogadicción, de cáncer, es para que usted y yo le sirvamos a Él, que cumplamos su propósito en la tierra, de predicar su palabra y servir. Póngase de pie y oramos que cada uno de nosotros pueda saber que el propósito o la finalidad
de los milagros es porque Dios quiere no solamente sanar nuestro cuerpo físico, sino que salvar nuestras almas. Y que nosotros podamos esta nueva oportunidad y esta nueva vida servirle a Él hasta el último momento. Padre, en esta tarde te doy gracias por tu palabra y te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo sirva de edificación a la vida de cada uno de los presentes y que quede grabada en sus mentes y en su corazón, a fin de que nadie se aparte de tus caminos, sino que todos permanezcamos en comunión contigo hasta el momento de tu venida. Te damos gracias, eterno Dios. En el nombre de Cristo Jesús, pongo, Padre, la vida de cada uno de mis hermanos en tus manos y que sea tu Espíritu Santo, Señor, guardando tu palabra en sus mentes y en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que seas tú concluyendo la obra que has empezado. Gracias te damos, Padre. Vamos a orar por nuestro